Dios le bendiga a todos los que están aquí reunidos en esta tarde. Un sábado glorioso reunirnos en este lugar, ¿verdad que sí? Georgie, ¿cómo está? Amén. Ok, me tumbaron el micrófono. Bueno, en esta tarde yo quiero que usted una vez más abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y vayamos por unos cuantos versículos que encontramos en ese lugar muy interesantes. En el capítulo 11 está el relato de Lázaro, cuando Lázaro enferma y muere, y finalmente le dan a Jesús el aviso para que llegue, se presente al lugar para evitar la muerte de Lázaro. Y Jesús llegó tarde. Bajo la consideración de sus hermanas, Jesús llegó tarde. El relato, yo no lo voy a leer completo, ustedes lo han leído, pero sí voy a leer algunos versículos clave de este relato. Entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, de su hermana Marta. María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues a sus hermanas a decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nosotros sabemos que Jesús se tardó 2 días en llegar, o por lo menos 2 días, y cuando se tardó no solamente 2 días, se tardó 2 días en responder, y cuando llegó hacía 4 que Lázaro estaba muerto. Bueno, cuando llegó lo habían enterrado. Los muertos en ese tiempo se enterraban el mismo día. Usted moría, solamente lo certificaban muerto, lo embalsamaban, lo limpiaban, lo bañaban en aceites y lo ponían en el sudario ese que lo envolvían, y finalmente lo llevaban y lo enterraban el mismo día. Lázaro tenía 4 días de haber sido enterrado en una tumba aparentemente común con otros muertos, con otras personas. Aparentemente era algo de la familia, o era posiblemente algo que pertenecía al mismo barrio, a la misma comunidad. Jesús dijo que la muerte de Lázaro no era, que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, pero Lázaro se murió. Y cuando muere, Jesús dice que Lázaro está dormido. Y los discípulos, la palabra dormido los confundió, y les dijo: bueno, pues si duerme entonces no hay por qué ir allá. Pero Jesús hablaba de la muerte. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo, el versículo 11. Entonces sus discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido, pues entonces se sanará. Pero esto decía acerca de la muerte. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me imagino que cuando le dijo eso a los discípulos, algunos de ellos que lo conocían, que se habían encariñado con Lázaro, tuvieron que haberse sentido mucho cuando Jesús le dijo que murió. ¿Quién le notificó a Jesús que Lázaro murió? Nadie se lo había notificado, todo el mundo le había dicho que estaba enfermo. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús sabe todas las cosas, a Jesús no hay que decirle nada. Eso está en el capítulo 2, versículo 24. Él lo sabe todo. Lázaro murió, y escucha ahora el versículo 15, que es el versículo clave. Y me alegro por vosotros que yo no haya estado allí para que creáis. Vamos allá. Y salieron para Betania. Bueno, halló que hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado, que estaba en el sepulcro. Cuando llegó salieron a recibirlo,
y dice que Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en la casa. Parece que estaba altamente deprimida por la muerte de Lázaro. Recuerde que al morir Lázaro como hombre es el sostén principal de la casa. Y al morir Lázaro, si esta mujer fue la mujer adúltera, la mujer prostituta que entró a ungir a Jesús, por eso dice aquí que entró a ungirle los cabellos a Jesús y con los cabellos de ella le secaba los pies, la carga financiera de la casa quedaba ahora sobre esta mujer y lo único que ella sabía hacer era la prostitución. Pero ¿cómo es que Jesús es amigo de una mujer que es prostituta? ¿Cómo es que Jesús dice que su casa, el lugar preferido de él, era precisamente ese lugar? Bueno, cuando Marta salió a recibirlo, le dio un reproche y trató a Jesús con el dolor que la muerte deja en el corazón. Y le dijo a Jesús: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras llegado a tiempo, si hubieras respondido, te mandamos a buscar cuando él estaba enfermo. Pero tú no respondiste, no llegaste. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella sabía que en Jesús había suficiente poder para sanar la enfermedad. Ella había visto a Jesús sanar cientos de enfermos, los que se cuentan aquí y los que no se cuentan aquí, porque el Evangelio de Juan es un documento parcial del ministerio de Jesús. Juan lo dice al final. Dice que si todas las cosas se hubieran escrito de Jesús, no cabrían en los libros para ser escritas. Así que el Evangelio de Juan, tanto como los otros documentos de los Evangelios, son simplemente documentos parciales de la vida de Jesús. Hay mucho más acerca de él. Marta le dice, sabía que Jesús tenía el poder para sanar, que la simple sombra de Jesús sanaba, que el simple toque, la simple palabra, a distancia sanaba a Jesús. Ella sabía el poder que habitaba en Jesucristo, pero había algo que le faltaba conocer de Jesús. Lo conocía como amigo, como sanador, como profeta, como un gran predicador, pero una faceta le faltaba conocer del Hijo de Dios. Y ahora Jesús le dice, tu hermano resucitará. ¿Cuándo va a resucitar? Ella le dice, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Yo conozco la doctrina, yo creo que hay un día de juicio en el que el Señor llamará. Marta creí en eso, en el día final del juicio donde los muertos resucitan. Toda resurrección, según Marta, estaba programada o se esperaba que sucediera en ese día, en el día de la resurrección de los muertos, cuando el Hijo de Dios se presente a la tierra y llame a los muertos por su nombre o como sea, y finalmente esos muertos aparezcan. Jesús había dicho eso. Si usted busca en el capítulo 5, del libro de Juan, en los versículos 19, Jesús dice, versículo 24, os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no será condenado, sino que pasó de la muerte a la vida. Os aseguro, viene la hora, y la hora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. Además le dio autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron mal resucitarán para ser condenados. Marta y María habían escuchado esos sermones de Jesús y sabían abiertamente que había un día de juicio y un día de resurrección. La doctrina hebrea creía en eso, la doctrina judía predicaba eso,
que hay un día de resurrección cuando los muertos habrán de salir de su sepulcro para enfrentarse a la majestad de los cielos en un día de juicio, hayan hecho bien o hayan hecho mal. Y ahora Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella le repite la doctrina, se la reafirma. Y le dice, yo sé que resucitará en el último día. Pero lo que Marta no había descubierto todavía en Jesús es que Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús usó dos términos, yo soy la resurrección, o sea, después que se mueren, yo soy el que les da vida, el que los traigo a la vida. Y yo soy la vida, yo soy la fuente de la vida, de mí nace, de mí emana. El que se murió la tenía de mí y la vuelve a tener cuando yo se la doy. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que venzo el sepulcro. Yo soy el que tengo el poder sobre la muerte. No Lucifer, no el diablo. Satanás no tiene poder sobre la muerte. El sepulcro le pertenece al Hijo de Dios. Antes y después, porque Pablo dice en el capítulo 5 del libro de Romanos que la muerte reinó solamente desde Adán hasta Moisés. ¿Y por qué la muerte reinó solamente hasta Moisés nada más? De ahí para abajo la muerte no tuvo más reino. ¿Por qué reinó solo hasta ahí? Porque la resurrección de Moisés marcó la derrota del enemigo sobre el sepulcro. Gloria a Dios. Judas dice que el Hijo de Dios se presentó frente al sepulcro de Moisés. Y Lucifer se presentó también allí. Y cuando se presentó empezó a altercar con el Hijo de Dios. No sé qué cosas le dijo, pero tiene que haberle dicho pestes de Moisés. Le dijo barbaridades. Y sacó una lista y argumentos de todas clases, como un fiscal que quiere retener a lo suyo. Pero el Hijo de Dios le dio solamente un argumento y le dijo nada más, el Señor te reprenda. ¿Por qué Jesús le dijo a Lucifer, el Señor te reprenda solamente? La palabra del Hijo de Dios es ley, su voz es autoridad, su voz es ley. Y si le llega a decir otra cosa a Lucifer en ese momento, allí se acaba la historia del príncipe del pecado. Pero Jesús tuvo mucho cuidado con lo que le iba a decir y solamente lo reprendió y lo echó a un lado, porque él, según el libro de Judas, está reservado en cadenas de tinieblas y oscuridad para ser destruido en un día que aparece en el calendario del cielo. La muerte reinó solamente desde Adán hasta Moisés, porque con la resurrección de Moisés se probó que Dios es el dueño de la vida. Y que nadie regresa del sepulcro si Dios no lo llama. Permítame decirle eso. Nadie regresa del sepulcro si Dios no lo llama. El sepulcro pertenece al Hijo de Dios. Él se ha adueñado de él, de eso. La resurrección de Moisés quedó evidenciada en el monte de la transfiguración. Cuando Moisés se presentó a sostener al Hijo de Dios en su tribulación y en su momento difícil. Moisés, la resurrección de Moisés era una tradición muy poderosa en la cultura hebreo-judía. Muy poderosa. El libro de Judas es el único que habla acerca de este pequeño dato. Pero el Hijo de Dios se presentó allí y con esa resurrección marcó no solamente la derrota del sepulcro, sino marcó la victoria de la vida sobre la tierra. Jesucristo le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, con toda autoridad. Yo soy la resurrección y la vida.
Nadie tiene el poder sobre la vida. Nadie tiene el poder sobre la muerte. Yo soy quien poseo las llaves del sepulcro. Eso es lo que dice en el libro de Apocalipsis. Jesús le dice, todo el que vive y cree no morirá para siempre. Y le preguntó a ella, ¿y tú crees esto? ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? A Marta le faltaba descubrir esa faceta del Hijo de Dios. Conocía bastante de Jesús, conocía que era un gran profeta, un gran sanador, que tenía poder, que lo que le pidiera al Padre, el Padre se lo concedía, se lo daba. Lo que fuera, pero le faltaba descubrir el poder sobre la muerte, el poder de la resurrección, el poder de la vida que habita en el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, ¿tú crees esto, mujer? ¿Crees esto, que yo soy la resurrección y la vida, y que el que cree en mí no morirá para siempre? ¿Tú crees eso? Y ella le confesó, yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Bendito sea su nombre. Marta es quien confiesa que Jesús es el Cristo. A Jesús no le interesaba mucho la opinión pública, pero de vez en cuando preguntaba. Y un día preguntó, ¿qué dicen la gente quién yo soy? Y finalmente ninguno de ellos tenía la respuesta. Dios tuvo que revelársela a uno. Jesús inmediatamente le dio crédito a la fuente de información y le dijo a Pedro, porque eso no viene de ti. ¿De quién viene eso? Del Padre que te lo reveló. La fuente de información acerca de Jesucristo y del Hijo de Dios es el Padre. Él conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Si usted quiere conocer al Padre, tiene que conocer al Hijo. Y si usted conoce al Padre, si usted conoce al Hijo, usted conoce al Padre. Y para conocer del Padre tiene que ser a través del Hijo. Hay un acuerdo aquí que no se puede romper. El Hijo de Dios es el Cristo. Y Marta lo confesó aquí. Marta confiesa públicamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 15, y me alegro por vosotros que yo no haya estado allá para que creáis. Este es el versículo clave de todo esto. Este es el meollo de este asunto. Lázaro se muere. Marta no sabe quién es Jesús del todo. Pero estas cosas sucedieron. Me alegro por vosotros, para que yo no haya estado allá, para que creáis. Bueno, la situación siguió. Y ahora viene María a encontrarse con Jesús. Estaba altamente deprimida. Versículo 31. Los judíos que estaban en casa con ella consolándola. Estaba llorando mucho por la muerte de Lázaro. Al ver que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Pero María llegó donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo exactamente lo mismo que le dijo su hermana anterior. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella también sabía que Jesús era un gran sanador, un gran profeta de Dios que tenía poder, que en él habitaban mucho poder, mucho talento de parte de Dios, pero le faltaba descubrir otra faceta de Jesús. Y entonces Jesús, al ver que María y los judíos que venían con ella lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Pero se estremeció en el espíritu y se conmovió al ver la ignorancia de esta gente, la desesperación frente a la muerte. Cuando mi madre murió, yo no tuve mucho tiempo de llorarla, porque al ser pastor uno tiene que estar recibiendo a la gente y a cargo del culto y lo que se va a decir, y aquí y allá no tuve mucho tiempo de llorarla. Permítame decirle que tampoco tenía muchos deseos de llorarla. Mi madre murió, vivió fiel a Dios, y mi madre murió fiel a Dios. La mañana que ella se cayó en la iglesia y se dio un golpe, el pastor dice que tenían un círculo de oración y murió orando. Le pidió
esa mañana a Dios por todos sus hijos, por los 8 hijos. Oró uno por uno, nombre por nombre, dice el pastor Abdiel Acosta, que estaba ahí presente. Cuando ella salió, se rebaló, se dio un golpe en la cabeza y con la alta presión que tenía, cuando llegó a la casa, caminó hasta la casa. Llegó a la casa, se puso una bolsa de hielo, usted sabe cómo son los viejos. No se preocupe que eso se me va. Y se le fue, era que estaba convulsando, tenía una hemorragia masiva en el cerebro. Y finalmente por la tarde había muerto. Mi madre murió entregada en las manos de Dios. Y esa mañana, antes de entrar en su etapa final, entregó todos sus hijos en las manos del Señor. Sí, Pablo dice, yo no quiero que ignoréis ni que lloren como los que no tienen esperanza. Ella empezó a llorar, Jesús se conmovió porque las lágrimas de esta gente estaban todavía llenas de tiniebla, todavía no estaban bañadas con la esperanza gloriosa de que vamos a ver de nuevo a nuestros seres queridos. Se llora porque llorar es el discurso más elocuente que usted pueda decir frente a la muerte de un ser querido. Porque ninguno de nosotros fuimos creados para ver la muerte. Todos nosotros fuimos creados para vivir y para vivir eternamente. Y dentro de nosotros hay algo que resiste la muerte, que no la quiere aceptar. Y nuestras lágrimas ante la pérdida de nuestros seres queridos no es otra cosa que una forma de protestar, de decirle a Dios, este no puede ser nuestro destino final. Es una forma de renunciar, de decir, de no resignarnos a la muerte. Nuestro destino es la vida eterna. Ese es nuestro destino. Y a eso hay que aferrarse. Ese es nuestro destino final. Cuando lloramos ante los seres queridos, no podemos llorar sin esperanza. Lloro porque voy a dejar de ver esa mujer que tanto amé, ese hombre que tanto amé, ese hijo que era carne de mi carne, sangre de mi sangre. Lloro porque no lo voy a volver a ver, porque la separación es dura, porque yo no fui creado para eso. Pero dentro de esas lágrimas tiene que existir la esperanza gloriosa de que yo voy a volver a encontrarme con aquellos que han muerto creyendo en el Señor. Jesús le dijo a María, lleno de lágrimas, conmovido en el espíritu, dime dónde pusiste a tu hermano. Dime dónde lo pusiste. Respondieron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Los judíos, que siempre estaban perdidos y malinterpretando todo lo que él hacía, le dijo, ay, mira cómo lo amaba. Sí, Jesús lo amaba, pero no está llorando precisamente por eso. Bueno, algunos dijeron, el que abrió los ojos del ciego no podía haber evitado que Lázaro muriera. Pero ¿para qué voy a evitar que Lázaro muera? ¿Para qué tenía que evitar que Lázaro muriera? Y me alegro por vosotros que yo no haya estado allí para que creáis. Este es todo el evento, este es todo el propósito de todo esto. Me alegro que yo no haya estado allí para que creáis. Jesús estaba presente, se había autodeclarado la resurrección y la vida. Lo llevaron a la tumba y cuando lo llevaron a la tumba, conmovido otra vez, le dijo a Marta, le dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿cómo vamos a quitar esa piedra? Si lleva ¿cuántos días? 4 días de muerto y no huele bien. Por más que querramos a nuestros seres queridos, la muerte nos separa de ellos. Quisiéramos, incluso a veces nos tiramos sobre el cadáver, pero la muerte lo arrebata porque ese cuerpo se descompone y no hay quien permanezca ahí. Y ella se resistió a abrir la puerta. Y cuando se resiste a abrir la puerta, Jesús le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios.
¿Dónde está la gloria de esa palabra en el Evangelio de Juan? Es poderosísima. La gloria de Dios está en esa cruz y en la resurrección. Está la gloria de Dios. Es ahí donde Dios se glorificó. Eso fue lo que Jesús dijo después que Judas salió. Cuando Judas salió a entregar a Jesús, dice el capítulo 13, ahora es glorificado el Hijo de Dios. Y ahora es glorificado mi Padre. La cruz y la resurrección, la cruz y la muerte y la resurrección son la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de los que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: ¡Lázaro! A gran voz dijo: ¡Sal fuera! Jesús llamó a un solo muerto, a Lázaro. Uno solo lo llamó. Job es el primero que habla de la resurrección. En el capítulo 14, versículos 14 en adelante, Job habla acerca de la resurrección en forma primitiva. El libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Y en forma primitiva, Job habla acerca de la resurrección diciendo: tú llamarás y yo te responderé. ¿Qué es eso? Job hubiera quedado como un mentiroso si Jesucristo no se hubiera presentado ante la tumba de Lázaro y hubiera llamado al muerto por su nombre. Porque Job dijo: tú llamarás y yo te voy a responder. Dios llama, Dios pronuncia el nombre. El Hijo de Dios se presentó y dijo: Lázaro, sal fuera. La Biblia dice que el cuerpo se presentó a la puerta, atado de manos y de pies. ¿Cómo se movió ese cuerpo? No me pregunte cómo se movió. Yo sé que se movió. Y que estaba allí frente a él. Que lo trajeron en el aire. Que lo pararon allí. Que los ángeles lo movieron. Olvídese de detalles. No vamos a entrar ahora como los judíos que entraban en ese tiempo en cada discusión necia y tonta. Cuando Salomón mandó a partir el nene por la mitad, ¿cómo lo mandó a partir? ¿Así o así? No vamos a entrar en esas discusiones. ¿Cómo se movió el cuerpo? Se movió y estaba allí, levitado. Llegó el cuerpo y se presentó ante su Creador. Como las olas del mar de Galilea se tranquilizaron cuando él dijo: calla y enmudece. Como el barro sanó en los ojos de aquel ciego cuando: vete y lávate, quítatelo. Y recobró la vista. Como cada cosa obedeció la voz de Dios, así aquel muerto oyó la voz de Dios. Pero Salomón dice que los muertos nada saben, que los muertos no escuchan, que el amor y todo fenecieron ya y que todo terminó y que no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Cómo es que los muertos oyen la voz de Dios? Jesús dice: viene la hora, y la hora es cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios. Los sepulcros, los que están en los sepulcros, pero ¿cómo van a oírla? Un muerto que ya los huesitos los cogieron y los echaron en un osario y lo metieron, lo sacaron de la tumba. No tiene oídos ni tiene nada. El poder que hay en el Hijo de Dios, Marta y María necesitaban descubrirlo. Necesitaban descubrir ese poder. Y cuando el muerto salió, llamó a gran voz, el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas.
y su rostro envuelto, tampoco veía para dónde venía el muerto. Y en un sudario Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Yo quiero saber el nombre de quién fue el primer valiente que se le acercó al muerto. Porque cuando ese muerto se paró allí, yo estoy seguro que la gente se cuadró. Eso nunca lo hemos visto. Fue un evento sobrenatural, un evento glorioso. ¡Viva Jesús! Un evento glorioso. Y cuando dijeron, cuando lo desataron, todos nosotros sabemos el resto de la historia. Dice que después lo andaban buscando para matarlo. ¿Se acuerda que yo dije que Jesús no le hizo ningún favor a Lázaro? Lo que hizo fue que lo metió más en problemas. Pero gloria a Dios ese tipo de problemas. Porque qué muerto no le gustaría estar vivo. Gloria a Dios por eso, ese tipo de problemas. Y si es la vida que el Hijo de Dios da, bendito sea su nombre. Y bendito sea el plan que Dios tiene. Y si 20 veces tengo yo que morir para entregar, para que a través de mi vida otros crean, porque esto le dice, vuelvo otra vez de nuevo, el versículo 15, me alegro por vosotros que yo no haya estado allá para que creáis. Ojalá ocurran más de estos eventos. Ojalá pudiéramos nosotros ver esto. Permítame decirle, dije los otros días, el que no cree en la resurrección de un muerto nunca verá una. Nunca verá una resurrección de un muerto. Yo como pastor tuve que experimentar el dolor de un hombre que perdió a su hija y que me echó en muy buena manera, muy cortésmente, me echó en la cara mi falta de fe en Dios. Cuando yo era pastor ayudante con el pastor Marreros en Cagua, una niña estaba muy enferma de lupus. Una niña jovencita, ella hermosa, llena de vida, pero enfermó y enfermó gravemente. Me notificaron que ella estaba hospitalizada en el hospital Pavía y fui a verla antes de irme a un retiro de pastores que se llevaba a cabo en Aguadilla. Fui a ese retiro, pero antes fui donde ella y le dije, cuando yo regrese el lunes, yo vengo aquí para darte los estudios de la segunda venida de Cristo, para que tú sepas cómo va a ser ese gran evento cuando tú resucites. Todos estamos conscientes de que tu vida puede faltar en cualquier momento, pero yo quiero que te aferres de la resurrección de Jesús. Tenía solo, creo que apenas 17 o 18 años. Y yo quiero que te aferres de esta esperanza gloriosa. Oré con ella y me fui. Regresé el lunes, pero regresé domingo. Cuando regresé domingo, Marrero me notificó que ella había muerto durante el tiempo que yo estuve fuera. La llevaron a una capilla en Caguas. Los padres no quisieron que el pastor o la gente de su religión dirigiera el culto. Y me llamaron a mí para yo predicar esa noche. La capilla estaba llena, abarrotada de gente. Y yo aprovecho esas grandes oportunidades para hablarle a una audiencia cautiva. Y Dios me dio allí el mismo poder con el que siempre hablo. Pero cuando terminé de hablar allí, aquel hombre se me acercó y me dijo, aquí yo pensé que yo había predicado el sermonazo del año. Y cuando terminé de predicar, aquel hombre se me acercó y me dijo, aquí esta noche había suficiente poder para pedir que ella se levantara de la muerte. ¿Por qué usted no lo pidió? Mi santo, y si yo hasta ese momento me creía un gran pastor, con lo que ese hombre me dijo, me hizo sentir un gusano de la fe. Nosotros hablamos mucho de poder y de resurrección y de vida y de milagros y de no sé cuántas cosas, y al momento de nosotros probarlo es muy poco lo que nosotros creemos. El orgullo se interpone entre nosotros, y cuando no pedimos por esa hermana, y si no se sana yo quedo mal. Y usted sabe, todos nosotros, la gran mayoría, tenemos el síndrome de Jonás.
El síndrome de Jonás. Yo no voy a ir allí a predicar porque después tú te arrepientes, no le haces lo que yo dije y entonces yo quedo mal como profeta. Eso fue lo que dijo Jonás. Y tenemos el síndrome de Jonás. Usted sabe una cosa, a mí le voy a decir con todo el corazón esto. A mí no me interesa cómo Dios trabaja porque yo no tengo jurisdicción sobre eso. Las decisiones de Dios no son jurisdicción mía. A mí la Biblia me dice que cuando yo vaya a orar, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y todo lo que pidieres en mi nombre os será dado. A mí me dijeron que pidiera. Yo pido. Si se cumple, gloria a Dios. Y si no se cumple, gloria a Dios. Nosotros no te vamos a adorar la imagen esta, le dijeron aquellos 3 varones. Y nos puedes quemar en el infierno, porque el Dios que nosotros servimos nos puede librar. Y si no nos libra, tampoco te vamos a adorar. Hay que orar y poner las manos y hacer nuestro ministerio. Y hacer nuestro ministerio y dejar que la mano de Dios sea la que tome la última decisión. La última decisión la toma el cielo. Ahora acabo de entrar por aquí, me dicen, pastor, la oración que usted tuvo enderezó los huesos que yo tenía virados. Me dijo una hermana aquí. Gloria sea a Dios. Tiene que creer en eso. La iglesia tiene que revivir ese ministerio. Muerto salió con las manos y finalmente fue un glorioso encuentro el de Marta y de María y Lázaro cuando pudieron abrazar de nuevo a su hermano. Jesús resucitado. La resurrección de Cristo no se había logrado todavía, pero el poder era tanto que el Hijo de Dios no podía esperar confirmar su resurrección. Ya se dedicaba a resucitar a los muertos. Ya se dedicaba a eso. Hay un himno que yo quiero cantar, Jesús resucitado. Tengo pianista aquí y quiero que lo cantemos todos. Vamos a cantar Jesús resucitado, la primera estrofa, a ver si me lo proyectan ahí. Resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz y encuentro mi Salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándote, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Gloria a Dios. Jesús había dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Finalmente decidieron darle muerte a Jesús por el milagro que Jesús había hecho. Pablo dice, hablando ahora del concepto de la resurrección en la mente del apóstol, Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y por ahí hay una doctrina dando vueltas que se llama la doctrina del rapto, que invierte eso. Y dice que la iglesia se va a ir y los muertos en Cristo también se van. Y después entonces los malos, después de 7 años, van a ver cómo arreglan sus cosas con Dios. Porque durante esos 7 años los judíos van a estar arrepintiéndose, que es la última oportunidad para los judíos. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice: esto os digo en palabra del Señor. Usted se acuerda cuando el Antiguo Testamento decía: me dijo el Señor, me dijo Dios.
Dios me mostró. En esta ocasión Pablo dice, os decimos esto en palabra de Dios. Los buenos católicos, ¿cuántos fueron católicos aquí? ¿Cuántos fueron católicos? ¿Cuántos son católicos? Tengo católicos aquí. Usted sabe que en la misa se dice palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Pablo dice, utiliza la misma frase que dice. Pablo dice, decimos esto en palabra de Dios. Que nosotros, los que vivimos, los que estaremos vivos a la segunda venida de Cristo, no seremos delanteros a los que durmieron. Esa es la primera forma de negar que los vivos son primero. No seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo primero resucitarán primero. ¿Por qué tienen que resucitar primero? ¿Por qué tienen que resucitar primero? Escuche bien esto. Tienen que resucitar primero porque Jesús le dijo a Juan, dile a la iglesia que yo soy el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves del sepulcro. Yo tengo las llaves del sepulcro. Nadie tiene las llaves del sepulcro. ¿Y cuáles son esas llaves del sepulcro? ¿Cuán grandes son? ¿Cuán largas son? ¿Cuántas llaves tiene el sepulcro? La Biblia dice, viene la hora, y la hora es ya, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Las llaves del sepulcro son solamente la voz del Hijo de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Job dijo, tú, nadie más, tú llamarás y yo te responderé. Los muertos no salen de la tumba hasta que el Hijo de Dios abra la boca y llame con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero Lucifer va a tratar de falsificar el segundo advenimiento de Jesucristo. Va a tratar de falsificarlo y va a hacer caer fuego del cielo y va a hacer no sé cuántas otras cosas. Pero lo que no puede hacer es resucitar los muertos. Lo que no puede hacer es abrir el sepulcro. Por eso los muertos en Cristo tienen que marcar el evento del que apareció en las nubes del cielo. Es el Hijo de Dios. Cuando las tierras se sacuda y dé a sus muertos, cuando el mar se compulse y dé a sus muertos, el Hijo de Dios llegó a la tierra. Porque solo Él tiene las llaves del sepulcro. Porque solo su voz despierta a los muertos. Ezequiel, que fue el único que vio una resurrección. Ezequiel 37 fue llevado a un campo lleno de huesos. Párate allí y vete, predícale a esa gente, esos huesos. Y cuando fue y le empezó a predicar a los huesos, dice que se formó un escándalo en ese valle de huesos secos. Usted se podrá imaginar, dice que un hueso buscaba al otro hueso. Y un jebulú, un escándalo terrible, un hueso buscando al otro hueso. Y se montaron los esqueletos. Y un montón de esqueletos se montaron. Y después que se montaron los esqueletos, dice que vinieron nervios y músculos y piel. Pues se formaron todos. Usted sabe que usted no va a ver eso, ¿verdad? Eso se lo dieron solamente a Ezequiel. Porque Pablo dice en 1 Corintios 15 que la transformación será al abrir y cerrar de los ojos. Ezequiel vio la resurrección en cámara lenta. En cámara lenta la vio él. Porque Pablo dice que será al abrir y cerrar de un ojo a la final trompeta. Esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Hay una transformación que es para todo el mundo. Los esqueletos que se presentaron allí, la voz del Hijo de Dios despierta a los muertos. La voz del Hijo de Dios llamará a mi madre Francisca.
La voz del Hijo de Dios llamará al hermano Pedro, un anciano de la iglesia de Parcela Cintrón, viejo que no sabía ni leer ni escribir, pero que dio estudios bíblicos con la Biblia. No sabía ni leer ni escribir. Mi madre tampoco. Don Juan Rivera o Calderón tampoco sabía ni leer ni escribir. Y tantos otros que usted conoce que han muerto fieles al Señor Jesucristo. El Señor los llamará y ellos le responderán. Y en ese día glorioso nosotros nos reuniremos con ellos en el aire. Pablo dice, entonces nosotros seremos arrebatados. Después de la resurrección de los muertos, seremos arrebatados y juntamente con ellos iremos a morar al reino de los cielos. Amados hermanos, en esta noche o en esta tarde, yo quiero reafirmar en ustedes el Jesús que yo conozco. ¿Quién es Él? Él le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a ver un bautismo en este momento y seguimos hablando. Pastor Calixto va a bautizar una persona que en estos días de la campaña decidió tomar su decisión por Cristo. Y estamos aquí bautizando públicamente porque yo sé, anoche había 120 personas sentadas, visitas, que es muy probable que la mayor parte de ellos no tenían un pacto con el Señor. Y yo estoy hablando esta noche precisamente a ese mismo grupo que se ha reunido noche por noche conmigo aquí. Y que el Señor les está llamando, que el Señor está tocando profundamente al corazón y haciéndole un llamado firme. Y este bautismo es para mostrarle a usted el paso que usted debe dar para solidificar su relación con el Salvador. Si usted se siente llamada, si usted se siente llamado por el Hijo de Dios en esta noche, si usted cree en el poder del Evangelio, si usted cree que el Hijo de Dios es la resurrección y la vida, si hoy ha descubierto una etapa más en el Hijo de Dios, dele su vida al Señor. Es lo más serio que puedo decirle. Dele su vida al Señor, como este hermano lo va a hacer ahora. Amoroso Dios y Padre Celestial que habitas en lo alto del cielo, tus hijos te reconocen donde quiera que tú estás. Y hoy, en señal pública de arrepentimiento, confesión y fe, viene este hermano a reunirse contigo y a sellar su suerte con el cielo. Ahora, como ministro del Evangelio, el pastor Calixto le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que lo selles en el cielo de una vez y para siempre. Amén. La fuente que hay en el Señor Jesucristo es una fuente poderosa. Hay poder en el Hijo de Dios. Si en esta noche te sorprende la muerte, ¿cuál sería tu suerte? Si en esta noche tú cierras tus ojos para siempre, ¿cuál sería tu suerte? ¿Qué pasaría con la vida tuya? Yo he predicado en cientos de funerales. He predicado en funerales militares que usted no tiene idea. Y con el mismo poder y autoridad con que le hablo aquí, he hablado en uniforme frente a la bandera de los Estados Unidos. Le he entregado juntamente a estas mujeres, a través de un soldado, la bandera en honor a ese soldado caído. Algunos los he leído a los familiares con la esperanza de que esos van a ver a ese soldado de nuevo. Pero en otros hay tristeza y oscuridad, porque no saben en realidad a dónde van los muertos, ni qué pasa con ellos, ni quién es la fuente. Es muy triste enfrentarnos a la muerte.
Cada vez que voy a dar una notificación de un soldado caído, para mí es un momento duro. La tarea más dura que yo puedo ejercer en el ejército es notificar, ser parte de un notification team e ir a la puerta de una casa, como fui en Dallas a tocar la puerta de una mansión. Y me pregunté al tocar aquella puerta, ¿qué hacía aquel capitán, aquel hijo de aquel millonario? 12 años en el ejército sirviendo a la nación, en vez de estar viviendo del dinero de su familia. Había mucho patriotismo y mucho deseo de servir, pero no fue fácil para mí decirle a aquel hombre que había perdido a su hijo, notificarle al otro hermano que estaba al lado llorando porque su hermano había muerto. Dentro de 3 días ese hermano se convertía en Marine. Había firmado para irse también voluntario. Y yo salí de aquella casa con una carga dentro de mí tremenda. Le tengo que decir siempre al chofer, detente un momento, déjame llorar. Porque pienso en los míos que están en uniforme. Mis hijos están en uniforme igual que yo. La muerte sacude al que sea. Aún los dueños de la funeraria, encargados de ver y de enterrar cientos de muertos, el día que pierden a sus hijos, a sus seres queridos, se sacuden como se sacudieron aquellos a quienes ellos le dieron servicio. Y en esta noche, ¿cuál es tu suerte? ¿Hacia dónde tú vas? Si las palabras que yo he dicho aquí no te hacen reflexionar sobre el poder, el daño, el dolor que hace la muerte en los seres humanos y la esperanza que hay en el Señor Jesucristo, yo no sé qué más decirte. No sé qué más decirte. Yo quiero hacer un llamado en esta noche a los que están sentados ahí, que no han hecho un pacto con el cielo, que se sienten ahora llamados, que el Espíritu de Dios está tocando su corazón en este preciso momento. Alabado sea Jesús. A que vengan aquí conmigo. Ven, muévete aquí al frente. Yo quiero orar por ti y pedirle a Dios que Dios te asegure para la vida eterna. Que si en esta noche te ocurre algo, si mañana te ocurre algo, que el Señor, la vida de Cristo, pueda hacer para ti tu santo y seña. Dios te bendice. ¿Hay alguien más que quiere de donde está? ¿Hay quién quiere moverse de donde está y decir, pastor, yo quiero que ores por mí? Yo quiero que ores por mí. ¿Quién quiere unirse en esta noche aquí conmigo? ¿Quién quiere unirse conmigo en esta noche aquí? Dios te bendice. Dios te bendice. Venga aquí. Yo quiero orar por usted y pedirle a Dios que el Señor en esta noche se convierta en la resurrección y la vida de su vida. De donde usted esté. De donde usted esté. Haz resplandecer tu rostro. Muévete de tu silla. Sobre nosotros. Sal de esa silla, que ese no es el llamado que Dios te hace. Sentarte en ese lugar solamente a escuchar un predicador. Dios te trajo aquí para que esta noche tú hicieras una decisión por Cristo. Sal de ese lugar. Levántate de ahí en el nombre de Jesús. Y muévete aquí, al frente aquí, donde vamos a orar por ti. Dios te bendiga. Una vez Yo sé que en esta noche Dios te bendice. Yo sé que en esta noche todavía hay más
más almas sentadas esperando que el cielo le ayude a hacer una decisión. Muévete de donde tú estás. Gloria a Dios. Muévete de donde tú estás. Vuelvo y repito, Dios no te trajo aquí a que te clavaras en esa silla, ni a escuchar solamente un sermón. Dios te trajo aquí a hacer una decisión en esta noche crucial de la vida tuya. Muévete de donde tú estás. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dale la oportunidad al Señor en esta noche, que el Señor hable a tu vida. Dale esa oportunidad. Dios te bendice. Dale esa oportunidad al cielo, a que en esta noche Dios cambie y transforme tu vida. Hay todavía gente sentada que no han hecho su decisión. Yo te hago en esta noche mi última invitación a venir aquí al frente a incluirte en esta oración, no solamente una oración de protección, de pedir a Dios que sea en esta noche tu resurrección y tu vida, sino pedirle al Señor que en esta noche el Señor se convierta en el Dios de tu vida, eternamente y para siempre. Dios te bendice, los que están acá en las gradas de pie, también Dios te bendice, Dios te bendice. Gloria sea el nombre del Señor. Este grupo que está aquí, yo quiero pedirle a Dios que el Señor sane su alma y sane su vida. Que en esta tarde, en esta noche, esa sea una decisión firme y para siempre. Una decisión profunda. Dios te bendiga. Dios te bendice. Gloria a Dios. En esta noche vuelvo a llamar de nuevo a esa tormenta espiritual que tú estás teniendo dentro de ti. Que la dejes salir, déjala, entrégasela al Señor Jesús. Entrégasela a Cristo. Entrégasela al Señor. Muévete. Ven aquí. En el nombre del Señor haz una decisión pública y muestra públicamente que Jesús es tu Salvador. Quiero cerrar aún mi llamado. No quiero cerrar aún mi llamado. Dios te bendiga. Hay alguien más entre nosotros todavía que quiere moverse e incluirse aquí. Hay alguien más. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te digo que si en esta noche haces la decisión de que Él sea tu santo y seña, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Esta es una noche de victoria. Esta es una noche de victoria. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Vive el Hijo de Dios. Que vive el Hijo de Dios. Dios te bendice. Dios te bendiga. Señor tiene algo para ti en esta noche. Tiene un plan con la vida tuya.
haz la decisión en esta noche. Una decisión firme. No juegues más con la vida eterna tuya. No juegues más con eso. El Señor en esta noche te dice que si tú le entregas su vida a Él, Él se convierte. Tú tienes que descubrir en esta noche la nueva faceta que te falta descubrir de Cristo. Él es la resurrección y la vida. Él es la voz que te va a despertar en el día del juicio. Tú tienes que asociarte con Él. Dios te bendiga. Tú tienes que asociarte con Él, porque esa tumba no se abrirá con otra voz, sino solamente con la voz del Hijo de Dios. Tienes que asociarte con Él. En esta noche yo te digo lo que le dijeron a Job, aunque no se aplicaba a él porque él estaba salvo. Amístate con Dios y tendrás paz. Amístate con Él y tendrás paz. Todavía hay gente, el Espíritu de Dios me dice que todavía hay gente sentada luchando con esa silla. Ven al Señor en esta noche. Ven al Señor. Únete a este grupo de victoriosos, de valientes que están hoy aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay gente todavía que necesita unirse a este grupo. Vuelvo y te repito, Dios no te trajo solamente a escuchar un sermón y a salir de aquí a decir, escuché un gran predicador. Olvídese de eso, hay gente mejor que yo, 20 veces mejores predicadores que yo. Usted no vino aquí a escuchar a Pablo Pérez, usted vino a encontrarse con Jesucristo. Eso fue lo que usted vino. Señor, reprenda al diablo si yo me convierto en el centro de atención. El centro de atención es la sangre del Hijo de Dios. Y Él es el que tiene el dueño de la conversión en esta noche de los corazones que están aquí. Hay alguien más que se acerca a nosotros todavía, que quiere moverse aquí, que quiere unirse a este grupo. Quiero que la congregación se ponga de pie. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Con manos limpias y corazón limpio alabamos a nuestro Dios. Bendito sea Jehová. Salvador, si en algún momento mi flaqueza humana dudó de tu poder, Gloria a Dios. Perdóname, Señor. Si en algún momento he flaqueado en mi fe, en esta noche te ruego que una vez más la fortalezca. Te doy gracias porque siempre me oyes. Te doy gracias porque siempre respondes, porque no te olvidas de tus hijos, porque los amas a pesar de su flaqueza. Te doy gracias porque siempre escuchas a los ministros que están aquí, porque a través de sus manos has hecho milagros y prodigios, y estas almas que están hoy aquí son producto del esfuerzo de esos pastores y de esos miembros de iglesia que incansablemente trabajan para la gloria de Dios. Si en esta noche hay alguien que se debe llevar el crédito, ese debe ser el Hijo de Dios. A Él damos la gloria y la honra. Bajo ese nombre quiero colocar a este grupo que se ha movido aquí, a los que permanecieron de pie en las gradas haciendo la decisión.
Señor, te pido que este grupo ahora quede bajo tu regazo, bajo las alas del Salvador, y sean sellados desde ahora y para siempre. Que su decisión de unirse contigo sea pronto a través del bautismo. Que antes de yo salir de este lugar vea estas almas quedar selladas permanentemente y unidas a la iglesia en fidelidad. Sana a estos que son tuyos. Hay enfermos en medio de la congregación, hay enfermos en medio de este grupo. Y ahora yo, como ministro del Evangelio, te pido que los declares sanos en el nombre de Jesús. Que hagas milagros y prodigios, oh Dios, entre tus hijos. Hemos alabado tu nombre, hemos creído en ti. Nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estate en medio de nosotros, Señor. Estate, quédate en medio de nosotros. Visítanos profundamente. Perdona nuestra flaqueza. Perdona nuestra incapacidad. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. Y en esta noche bendice a tus hijos, oh Dios. Padre Celestial, tu nombre sea bendito. Eres santo, santo, santo. Y las criaturas del universo te declaran sublime, hacedor de todas las cosas, creador de todo el universo, digno de recibir gloria, honra y alabanza. Y hoy mi alma te alaba, Jehová, y te doy gracias, Padre, por haber tenido la delicadeza de dar a tu Hijo en redención nuestra. Bendito sea tu nombre. Así bendecirás a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti